Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y persona a la que a veces le hacemos preguntas imposibles en la noche de radio. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Quiero hablar contigo de varias cosas, pero empiezo por lo último que le he contado a los oyentes. Oye, en serio, ¿cómo es posible que no es que seamos los peores en todo, sino que en muchas cosas ya empezamos a ser los únicos? Standard & Poor's, que es una agencia de calificación, de rating, venga, vale, es su criterio, pero cuando dijo en junio que íbamos a pegarnos un costalazo del 9,8% del PIB, ahora dice, no, es que va a ser del 11,3%. Vale, pero es que encima somos los únicos a los que empeoran las previsiones, y a países que estaban igual de mal al principio del verano que nosotros, como Italia, les mejora. ¿Por qué, Juan Ramón? Bueno, yo creo que la explicación es clara, es porque España es el peor país, no solo en la primera ola, que eso, bueno, más o menos era un mal compartido, sino también el peor país con diferencia en la segunda ola. Y mencionabas el caso de Italia. Italia, en la primera ola, estuvo casi al nivel de España en cuanto a incidencia, a tasa de letalidad, a derrumbe de la economía, aunque nosotros le superamos en todos estos capítulos, pero bueno, estuvimos ahí, pero es que Italia parece que sí que ha aprendido algo, salvo que cambien mucho las cosas en los próximos meses, y lo que estamos viendo es que, de momento, la pandemia está controlada en Italia. El número de contagios no se está disparando, y no se está disparando no porque no los estén midiendo, que eso podría ser un problema, porque la tasa de positividad de los test está estabilizada en niveles muy bajos en Italia. Es decir, sí que están detectando a la gente que está contagiada. En cambio, en España está disparado el número de contagios y la positividad también, es decir, que si hiciéramos más test detectaríamos todavía más gente contagiada, con lo cual, nuestra clase política, creo que nada más terminar el estado de alarma, de alguna manera dijo, ya se ha terminado todo esto. El otro día escuchamos al ministro Illa diciendo que desde julio que no se ha reunido ese comité de expertos, que no sabemos si existe o no existe. Es decir, ¿cómo en medio de la segunda ola, durante todo el verano, no convocas a los que supuestamente te tienen que dar asesoría técnica de cómo contrarrestar la segunda ola, incluso para tomar decisiones tan cruciales como mandar a los hijos a la escuela o no mandarlos, sobre la base además de haber amenazado a los padres con que intervendría la Fiscalía de Menores y no los mandabas? Bueno, todo eso no estuvo basado en ningún criterio técnico porque no se ha reunido el comité de expertos. Pues bueno, con este grado de incompetencia política, lo sorprendente es que no estemos todavía peor. Te tengo que preguntar, Juan Ramón, por la noticia de última hora que cada vez está saltando a más portadas. Se rompe la negociación de los ERTE entre el gobierno, la patronal y los sindicatos. Como digo, lo llevan ya varios periódicos, pero es en el diario La Razón donde te leo este párrafo. Como son horas, en fin, ya más nocturnas que la que teníamos antes en la tarde, el lenguaje pues es el que hay que utilizar porque es un entrecomillado. Estamos hasta los cojones. Ha reconocido abiertamente alguno de los negociadores a La Razón sobre la cerrazón en la que ha entrado el gobierno, más preocupado de hacerse la foto cuanto antes que de salvar empresas y trabajadores ante el peor momento que se avecina en otoño. El gobierno dijo que hoy había acuerdo y hoy ya directamente ni han apurado hasta la noche. Se han levantado de la mesa, Juan Ramón, y se han ido. A ver, yo creo que aquí hay varios factores. Lo primero, para salvar empresas hay que controlar la pandemia, y eso es lo que ni el gobierno nacional ni los regionales han conseguido. Lo que están ahora es tratando de parchear con dinero público las consecuencias de su propia incompetencia en la gestión de la salud pública. Y bueno, aquí ya lo hemos mencionado varias veces. Yo no soy especialmente favorable a que se prolonguen los ERTES, más que nada porque hay muchas empresas, es decir, en esta pandemia ha habido demanda que va a caer de manera crónica, que no se va a recuperar. Va a haber cambios de patrones de consumo y, por tanto, negocios que van a tener que reestructurarse sí o sí. Y prolongando generalizadamente los ERTE, lo que hacemos es consolidar empresas que se tienen que reestructurar, pero a las que estamos subvencionando, a las que nos estamos haciendo cargo de los gastos en plantilla de esas empresas para que no se reestructuren. Y creo que eso es negativo para la marcha de la economía y también para las finanzas públicas. Lo que pasa es que este gobierno, que además llegó al poder sobre la demagogia de que había dinero infinito para todo, pues claro, básicamente lo que ha venido a prometer durante los meses anteriores con una labor de propaganda bastante infame es que el escudo social no iba a dejar que nadie cayera. Exacto. Y claro,
Si tú empiezas a vender esa historia, pues la gente se la cree y dice, bueno, dame el escudo social, sigue protegiéndome, ¿por qué me empiezas a retirar ahora el escudo social? Y la razón es que lo retiras porque, a ver, el dinero no es infinito, es decir, estamos súper endeudados y prolongar los ERTE de los trabajadores que hay ahora mismo en ERTE, que esto también es otro tema interesante, ¿no? Ver cómo han ido evolucionando. Pues ahora mismo hay 750.000 trabajadores en ERTE. El coste de eso, haciendo cifras redondas, incluso excluyendo, como quieren excluir, que el Estado se haga cargo de la cotización a la seguridad social de los empresarios, ronda los 1.000 millones de euros al mes. Claro, el gobierno quiere solo cubrir 250.000 de los 750.000 trabajadores que ahora están en ERTE, para rebajar en 2/3 la factura, porque claro, 1.000 millones de euros al mes durante 12 meses son 12.000 millones al año. Eso aparte de las prestaciones de desempleo y otros gastos sanitarios y demás. Yo esa pretensión la entiendo y la veo razonable. No veo razonable, insisto, que el gobierno haya arruinado a la economía con su incompetencia, pero es que es lo que hay y claro, seguir endeudándote no es muy sostenible, pero entonces deberían empezar a hablar medianamente claro y decir, no hay dinero, hay que empezar a administrar seriamente el dinero. Durante años estuvimos haciendo demagogia con los recortes, porque había que hacer recortes entonces y hay que hacerlos ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Como esto no va a pasar, pues lo que intentan es a ver si llegan a un punto intermedio, que los agentes sociales les permitan colocarse en la foto y seguir vendiendo ante el resto de la ciudadanía que el escudo social está en marcha, pero recortando un poco porque efectivamente no hay dinero y a ver si nos podemos ahorrar algo. Y bueno, es una estrategia negociadora, unos se levantan y se van presionando y los otros pues supongo que ahora mejorarán la oferta, pero sin llegar al máximo de antes. Claro, como tú decías, para evitar la ruina económica lo que hay que evitar es que la pandemia siga poniendo a España como el peor país del mundo. Si eso no se hace, vas a obligar a las empresas a cerrar, incluso no porque vaya mal la situación económica, sino porque las vas a obligar a cerrar por la pandemia. ¿Cómo no les vas a permitir que esos trabajadores a los que no les permites ir al trabajo no vayan a un ERTE, pero al mismo tiempo los que se quedan en la ruina y piden el ingreso mínimo vital, que son 1 millón, dices que solo hay para 90.000 de momento? En fin, que la situación pinta mal y en medio de todo esto, Juan Ramón, y yo ya hay cosas que me voy anotando y digo, ¿qué opinará de esto Rayo? Oye, ¿tú has entendido lo de el decreto de urgencia del teletrabajo? Y luego dicen que es para el teletrabajo, pero que no para el teletrabajo provocado por el COVID. Bueno, es que efectivamente lo que quieren es como regular la nueva normalidad, ¿no? Es un decreto que no se va a aplicar a los trabajadores que estén teletrabajando como consecuencia de la pandemia. A ver, yo creo que aquí el gobierno ha jugado mucho a la ambigüedad. Sí, el gobierno ha vendido la idea de que necesitábamos una regulación nacional del teletrabajo, porque si no, claro, los empresarios tienen mucho poder de negociación y, por tanto, explotarían con condiciones indecentes a los trabajadores, y que necesitamos regular firmemente esto para que el trabajador no se haga cargo de los gastos y de los costes del teletrabajo. A ver, en realidad, teletrabajar tiene gastos, también tiene ahorros de gastos y, por tanto, es razonable que se repartan unos y otros entre trabajadores y empresarios. Si tú los cargas todos a los empresarios no tendrán incentivos a fomentar el teletrabajo en perjuicio del trabajador. Y, evidentemente, si los cargaras todos sobre el trabajador, tampoco sería demasiado equitativo, porque serían puros beneficios empresariales que en parte le corresponden al trabajador. Entonces, esto en un mercado de trabajo competitivo, pues habría una negociación entre ambas partes y demás. El gobierno, como siempre, vende la idea de que esto no puede ser, que el empresario explota al trabajador, ha vendido que tiene que aprobar una normativa. Ahora, si uno mira la normativa, no puede ser más general y ambigua y remitir más a un ámbito donde es razonable que esté remitido, que es o el contrato individual o la negociación colectiva. Ahí el riesgo es que, tal como está ahora, bueno, la ley no sirve de mucho porque dice, bueno, lo que se pacte entre empresa y trabajador o entre representantes de los trabajadores en la empresa y la propia empresa. Ahí el riesgo está en que recordemos que el gobierno se quiere cargar la reforma laboral del PP. En la reforma laboral del año 2012, la negociación colectiva en el ámbito de cada empresa prevalecía sobre el ámbito sectorial, lo cual es lógico. No es lo mismo un restaurante top en el barrio de Salamanca que un restaurante o un bar en Vallecas, ¿no? Entonces no tiene sentido que esté regulado con el mismo convenio y con las mismas condiciones.
Si el Gobierno ahora vuelve a anteponer la negociación de todo el sector, lo que se negocia en todo el sector, por los sindicatos, no por los representantes de los trabajadores en cada empresa, sino por los sindicatos que no tienen ningún afiliado, pero a los que se considera representativos de todos los trabajadores, a lo que se negocie en el centro de trabajo, aquí también nos encontraremos con que los sindicatos se pueden subir a la parra a la hora de decir todos los gastos sobre el empresario, y eso, en última instancia, termine dificultando el teletrabajo, lo cual ya no solo es un drama, si lo queremos, desde el punto de vista de la conciliación de la vida laboral y familiar, sino también sanitario, porque es que necesitamos fomentar el teletrabajo en esta, no me gusta el término, pero para entendernos, nueva normalidad, donde a lo mejor hay que convivir con la pandemia, y cuanto más teletrabajemos, menos nos afectará negativamente la pandemia. Una última cuestión, Juan Ramón, porque se está publicando en estos días que la Unión Europea, viendo lo que está pasando en España, le está diciendo al Gobierno, ojo que sí, vamos a darte el dinero, pero endureciendo las condiciones y demás. ¿Esto es así, Juan Ramón? Es un tema muy interesante, porque esa noticia la ha publicado el diario El País hace 2 o 3 días, y es una noticia muy extraña. Es decir, yo la leí y no entendía nada, dije, pero ¿cómo que Europa endurece nada? Y luego otros analistas, expertos ya en derecho comunitario, dicen, es que esta noticia no tiene sentido, es decir, esto es erróneo, Europa no ha cambiado nada, es exactamente lo mismo que se aprobó en julio. En julio, si uno lee el texto del acuerdo, se dice, las ayudas estarán condicionadas no solo a que se gaste el dinero bien, que esto es lo que dice El País, el Gobierno creía que solo la única condición es que se gastara el dinero bien, sino a aplicar una agenda ambiciosa de reformas en línea con las recomendaciones que ha venido haciendo la Unión Europea. Por ejemplo, en materia de pensiones, cuadrar las pensiones a largo plazo, es decir, recortar las pensiones, o en materia de reforma laboral, mantener la reforma laboral o los aspectos esenciales e incluso profundizar en ella. Entonces, ¿por qué El País dice lo que dice ahora? Bueno, no lo sabemos, quizás es que simplemente se han equivocado los autores de la noticia, pero yo creo que va por otro lado. Es decir, recordemos que el Gobierno nos vendió que había salido triunfante absolutamente de las negociaciones, que correcto. Básicamente que les habían regalado el dinero gratis. Sí. Recordemos la escena de los aplausos con Sánchez. El vídeo, es verdad, sí. Entonces, todo eso era una escenografía triunfal. Claro, en los próximos meses hay que presentar el plan de reformas que el Gobierno se compromete a hacer a Bruselas para que le den el dinero. Y cabe la posibilidad de que Bruselas algunas reformas, como la del sistema de pensiones, que no olvidemos que ahora mismo le está preparando Escrivá, no la apruebe Bruselas, porque ya comentamos aquí en otro momento que la reforma de Escrivá solo cuadra con supuestos muy optimistas, si no, no cuadra. Entonces, imaginemos que Bruselas nos dice, no, esto no vale, hay que recortar más las pensiones, no hay que indexarlas al IPC a largo plazo si queréis recibir el dinero. Claro, ¿cómo vende el Gobierno esto ante la opinión pública después de haber dicho que no había condicionalidad, que los hombres de negro no iban a volver? Pues claro, tiene que empezar a preparar el terreno diciendo... Que otra vez te funciona el olfato, Rayo, y aparte de lo económico, es interesante la lectura política que haces. Como tú has dicho, están preparando el terreno, Juan Ramón. Están preparando el terreno para... Quien cambia es Bruselas, no es el Gobierno. No mintió el Gobierno, sino que es Bruselas la que ahora se vuelve más dura. Exacto. Cuando aplaudimos al presidente teníamos un motivo. Ahora es Bruselas la que cambia. Al final me veo a los de Bruselas diciendo lo que han dicho hoy los de la patronal con lo de los ERTE. Estamos hasta... En fin. Juan Ramón Rayo, un abrazo y muchas gracias, como siempre, no solo por el análisis técnico-económico, sino también por ese olfato político. Que lo sigas manteniendo. Bueno, muchas gracias, Dieter. Nos vemos.